Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo y dirigimos juntos nuestro canto al Rey. Rebosa nuestro corazón de ganas de dirigirnos al Rey, pero también de compartir con ustedes un nuevo tiempo de palabra buena, de palabra de la mejor, porque es palabra de Dios. Para nosotros es una bendición encontrarnos cada vez que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de las redes, a través de los medios, sobre todo glorificando y poniendo bien en alto el nombre de nuestro Señor. En tiempos donde tampoco me voy a cansar de decir, son tiempos muy delicados, aunque esto suene reiterativo. Tiempos delicados, ¿por qué? Porque hay una acechanza permanente contra el pueblo de Dios. Externa, que tiene que ver con las modas, que tiene que ver con las ideologías, pero también internas, que tiene que ver con falsas enseñanzas, que tiene que ver con judaizantes, que tienen que ver con doctrinas que nada tiene que ver lo que el Señor nos dice justamente en su palabra, que persiguen fines puramente terrenales, pero cuando vamos a la luz de la Escritura nos damos cuenta que no es de eso de lo que hablaba el Señor. Claro que si tenés un bienestar aquí, gloria a Dios, oramos por eso, que seas bendecido y prosperado en todas las áreas, que tengas economía, que tengas salud, pero hay una vida espiritual que es gloriosa, que el Señor quiere que entres en esa tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde hay vida y vida en abundancia. Es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y fíjate qué interesante y por qué a veces hacemos tanto hincapié en esto. En un momento le preguntan los discípulos al Señor Jesús, le hacen 3 preguntas en una. En ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde dice cosas muy actuales, donde habla cosas acerca de este tiempo, pero le hacen 3 preguntas en una. Sobre todo, creo que la del medio es, Señor, ¿qué señal hay? ¿Qué señal, en qué nos podemos basar cuando ese día de tu venida se acerque? ¿Cuál es la señal más importante en el medio de las otras 2 preguntas? Y qué interesante la respuesta que le da el Señor. El Señor no les dice, la señal va a ser esta, la señal va a ser aquella. ¿Sabés qué le dice el Señor? Mirad que nadie los engañe. Quiere decir que la operación de error que se va a levantar en la medida que se acerca el día del Señor, la palabra que usa ahí es planao. Mirad que nadie los planao. Vamos a buscar Mateo capítulo 24, porque este es un tema bien interesante. Y en Mateo capítulo 24, en los primeros versículos, es donde se produce esto. Dice versículo 3, vamos a leer el versículo 3. Estoy en el capítulo 24 de Mateo. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y aquí le hacen 3 preguntas en una. Ellos le dicen, dinos, respóndenos, Señor, queremos saber, ¿cuándo serán estas cosas? El Señor les había hablado de que cuando ellos los lleva a ver el templo y les dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero vayamos a las preguntas que le hacen. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda. Y la tercera es, y del fin del siglo. Y dice el versículo que sigue, el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En vez de contestarles, en vez de ir directo a la señal o a lo que ellos estaban esperando, el énfasis del Señor es, tengan cuidado, que nadie los engañe, que nadie los extravíe, que nadie los haga perder. ¿Por qué será que el Señor Jesús responde esto? Yo siento que tenemos que poner el ojo aquí y no solo el ojo, tenemos que meternos a ver de qué está hablando el Señor. Porque muchas cosas que se oyen,
muchas cosas que incluso nos pueden pasar a nosotros no necesariamente vienen de parte de Dios. A veces creemos que lo que hemos recibido, lo que nos han dicho, lo que nos parece es de Dios. Sin embargo, allí en Santiago dice en el capítulo 3, oí lo que dice la palabra del Señor. Porque quiero mostrarte cómo podemos saber si lo que estamos recibiendo, lo que estamos experimentando, viene de parte de Dios. Mirá lo que dice Santiago capítulo 3 en el versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ay, es interesante lo que dice aquí. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Justo hoy no tengo aquí el pizarrón, pero no lo vamos a armar igual ahora. Pero me dan ganas de poner como si fuera un partido, un enfrentamiento. De un lado, sabiduría de lo alto versus sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahora, el tema es cómo podemos saber nosotros si lo que estamos recibiendo es sabiduría de lo alto, si viene de parte de Dios. Porque hay muchas cosas que se oyen en este tiempo y que se han infiltrado en la iglesia que no necesariamente vienen de parte de Dios. A veces pueden ser producto del anhelo, de las ansias que tiene una persona, del deseo que tiene de hacer algo. Y algunos se toman tanto de eso que lo llegan a apropiar. El peligro, ¿sabes cuál es? Cuando uno quiere dar o aparentar que eso viene de parte de Dios. Porque de esa manera se están haciendo lamentablemente estragos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice esta misma versión, este versículo, en la versión castellano antiguo. Fíjate qué interesante. Estoy en Santiago capítulo 3, versículo 15. En castellano antiguo dice de la siguiente manera: porque en ello no hay ni rastro de la sabiduría que procede de Dios, en ciertas actitudes, en ciertas enseñanzas, en lo que se está bajando en muchos lugares. Ni siquiera rastro, dice aquí, de la sabiduría que procede de Dios, sino tan solo manifestaciones terrenales, carnales y hasta diabólicas. Entonces, lamentablemente, y más en estos tiempos, donde parecería que uno de los lemas mundiales es el famoso quédate en casa, y quédate en casa, y ahí desde la casa uno está permanentemente siendo bombardeados, como te decía al comienzo, desde afuera, con ideologías de toda clase, con modas, con mensajes a través de los informativos que van taladrando la cabeza, desde adentro hasta fábulas. Por eso, cuando Pablo, por ejemplo, exhorta a los Gálatas y exhorta a grupos que se iban desviando del mensaje del Señor, del mensaje de la cruz, del mensaje de la palabra, de la gracia del Señor. Por ejemplo, a Pablo a los Gálatas, y esta es una carta muy actual. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, de repente les dice, y este es un ejemplo, y que nos ayude a nosotros a saber de dónde proviene lo que nos están diciendo, el sentir que tenemos. Él les habla a los Gálatas y les dice en el versículo 7 de Gálatas 5, vosotros corríais bien. Les está diciendo, iban bien, estaban avanzando, corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces quiero que recordemos el versículo que leíamos recién de Santiago 3:15. Recordad que hay una sabiduría que viene de Dios, pero hay una sabiduría que es terrenal, animal, otra que es diabólica. Entonces Pablo aquí es como que les está
indicando, si vamos por ejemplo, sigamos leyendo el versículo 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que los llama. Quiere decir que hay una persuasión, hay cosas que nosotros podemos sentir y que no necesariamente vengan de parte de Dios. A veces pueden venir de alguien que comió mucho, se agarró un atracón y ahí empieza a sentir cosas. Otros pueden manipular la palabra para buscar o para obtener un interés propio, común. Por eso son tiempos bien especiales estos y bien delicados. Tiempos maravillosos, tiempos gloriosos. Para mí son tiempos únicos, irrepetibles. Me gozo, porque la iglesia no tiene que ver si nos dejan reunirnos, si hay pandemia, si hay cuarentena. La iglesia somos en todo tiempo y en todo lugar. Y no solamente en los horarios de culto o en los horarios de salir por internet o por un canal de televisión o por el medio que sea. No. Gracias a Dios, nosotros somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No somos cajeros automáticos, somos iglesia del Señor Jesucristo, que estamos vigentes. Y es una bendición. Pero fíjate cómo dice, te quiero ver en una versión popular. Por ejemplo, en Dios habla hoy, este versículo 8, dice, no fue cosa de Dios que los ha llamado. Estoy en Gálatas capítulo 5, versículo 8. No fue cosa de Dios que los ha llamado. En realidad este pasaje, este capítulo viene hablando acerca de los judaizantes que estaban imponiendo cosas sobre el pueblo de Dios que no tenían que imponérselas. Y en estos tiempos sucede también que muchos pueden ser víctimas de engaños, de trampas. Puede ser por desconocimiento, por adormecimiento. El desconocimiento de la palabra, tenemos que ser cuidadosos, porque por ahí andan muchos hablando lo que sienten. Claro que Dios sigue hablando en este tiempo, claro que sigue habiendo revelación, pero tenemos que tener cuidado porque el marco, el parámetro justamente es la palabra. Dios no te va a hablar algo, no te va a revelar algo que contradiga la palabra profética más segura, lo que Él nos habla a través de la Biblia. Esto es como que si a mí me llevan, miren, gloria a Dios que aquí tengo cuadros, por ejemplo, que describen de alguna manera la pluma del escriba. Nosotros anhelamos a través de estas plumas escribir cosas para Dios y que el Señor fluya también a través de nosotros para llegar a lugares. Por eso a veces aconsejamos, pedimos también que puedan compartir este material. No porque haya un interés personal en nosotros, sino para que la palabra de Dios corra, para que el Evangelio, porque es una manera de predicar y anunciar el Evangelio y de hacer discípulos. Pero te decía, gracias a Dios tenemos, por ejemplo, cuadros como estos que a mí me inspiran, para mí es una bendición porque esto está relacionado con la palabra de Dios. Pero si a mí me llevan a una galería de arte, como una vez me pasó, y me dicen, por ejemplo, mirá, ese cuadro es un Dalí, o ese cuadro es un Van Gogh. En una ocasión que estaba en una galería, había una persona, o sea, yo estaba mirando un cuadro que realmente no lo entendía, y sigo sin entenderlo. Pero llegó una persona con otra y le empezó a explicar que el impresionismo mezclado con no sé qué. Claro, en un momento le dijo el precio de ese cuadro que yo estaba mirando y ellos también. Cuando dijo el precio yo no lo podía creer. Decía, no puede ser. Yo pensaba, yo lo hago más lindo, pensaba. Claro, porque no conozco. Y ahí me pueden mentir, me pueden engañar. Seguramente ese era un cuadro de un gran pintor. Y lo que nosotros no entendemos, porque puede ser que ese cuadro era en rayas, que sinceramente si uno lo analiza en la ignorancia, por ejemplo, mía, para determinar el mensaje de uno de esos cuadros,
Yo pienso que un chico de 5 años, si lo ponemos a hacer rayas, si lo poníamos ahí, vale más que eso. Pero se ve que ellos evalúan algunas cosas que yo no me daba cuenta. Ahora, cuando venimos a la cosa espiritual, no, ahí sí tenemos que darnos cuenta. Aquí hay cosas que pueden ser líneas tenues, pero que a nosotros nos van marcando cosas. Hay expresiones del arte, por ejemplo, como les dije recién, de los cuadros, que el modernismo, que un estilo determinado, que el impresionismo, y realmente uno no conoce lo que quieren expresar ahí, pero cuando vamos a la palabra, y por eso también se nos exhorta a tener cuidado. Pablo le escribe a Timoteo y le habla acerca de algunos que ni saben lo que dicen, ni saben lo que quieren dar a entender. O sea, lamentablemente en estos tiempos se levantan muchos diciendo o arrogándose haber recibido la gran revelación o haber recibido una palabra direccional y profética para alguien, y realmente lo que terminan haciendo es un desastre. Hay que tener cuidado de los confabuladores, hay que tener cuidado de los que hablan conforme a sus propias concupiscencias. De esto le habla Pablo a Timoteo. En realidad nos está hablando a nosotros. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, permitime buscar en el capítulo 1, primera de Timoteo 1, dice, a ver, versículo 6, 5, 4, 3. Oigan cómo dice el 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, diferente enseñanza. Pablo está haciendo hincapié en esto. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le viene diciendo a Timoteo. Quiere decir que hay falsas doctrinas, quiere decir que hay fábulas, pero sigamos leyendo. Mirá, dice el 6, el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, empezaron a hablar cualquier cosa, y dice el versículo que sigue, el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, en estos tiempos, claro que tenemos que tener cuidado, no estar asustados, no asustados de nosotros mismos y empezamos a tomar distancia de los asuntos de Dios, pero no de los confabuladores, no de todo eso que se mueve si nosotros estamos firmes en el Señor. Pero claro, siento que le estoy hablando a hermanas, a hermanos, a un pueblo que está firme en el Señor Jesucristo. Y esto es fundamental. Por eso Pablo también, cuando les escribe a los Gálatas, les dice, miren, si llega a bajar un ángel del cielo predicando otro evangelio que el que nosotros les hemos predicado, sea anatema. No solo no presten atención, eso es una maldición. Tengan cuidado. Él mismo, Pablo mismo. Y esto tiene que ver con que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Porque Pablo decía, si yo les llego a predicar, un ángel del cielo baja, hablando otra cosa, ni siquiera presten el oído a eso. Entonces, amada del Señor Jesús, abrí tu oído a los consejos que el Señor nos está dando. ¿Sabes por qué es importante? Porque tenemos que mostrarle al Señor nuestro anhelo de las cosas de Él, nuestro amor por Dios y por las cosas de Dios. Amor a Dios y amor a su palabra. Hay personas que en este tiempo, en estos tiempos, con esta situación de cuarentena, con esta situación para muchos
de cierta desconexión de algunos asuntos. Hay que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque si mengua nuestro amor por la palabra de Dios, es como que eso se lleva de la mano el interés de las cosas de Dios. Y cuando dejamos de tener interés en las cosas de Dios, podemos quedar expuestos. Como dice también, permítanme buscar un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2. Allí dice algo muy, muy interesante. 2 de Timoteo capítulo 2 dice el versículo 11. Presta atención a lo que veníamos diciendo, porque hay secuencias que traen consecuencias. Si nosotros nos apagamos, dejamos de tener interés en las cosas de Dios, dejamos de amar la palabra, por ejemplo, de Dios, que nos trae vida, nos trae salud, nos trae paz, nos trae bendición, trae libertad. Es maravilloso lo que Dios hace con nosotros a través de su palabra. Por eso a veces desde aquí es como que parece que hablamos mucho. Puede ser que hablemos mucho, pero hablamos palabra de Dios. Hablamos consejos del Señor. Y aquí sucede algo muy, muy especial. Mirá lo que dice Pablo. Estoy en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Qué impresionante lo que dice aquí. Claro, si agarramos este versículo descolgadamente, nos vamos a hacer un montón de preguntas. Si agarramos este versículo solo y lo extraemos, pero ¿por qué será que Dios envía aquí, según dice aquí, un poder engañoso para que crean a la mentira? ¿Sabes cuál fue el propósito de esto? ¿Sabes cuál fue la causa de esto? Bueno, tenemos que leer el versículo anterior. Si leemos el versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se les expone la palabra, no les interesa. Se van enfriando, se van apagando en los asuntos de Dios. Desestiman las cosas de Dios. Es como si fuera de esta manera. Así que no te interesa lo que yo te estoy hablando. Así que no te interesa mi palabra. Así que no te interesan las bendiciones que yo te quiero dar y tengo para ti. Muy bien. Si no te interesa, porque es lo que dice, si nosotros relacionamos estos pasajes, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, Dios derrama la verdad y Dios derrama la verdad y sigue derramando la verdad, pero es como que algunos dicen, no, a mí me agrada más, me gusta más, endulza más mi oído oír lo que dicen esos grupos. No, pero mira, acá tenés la verdad porque la palabra de Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No, pero me gusta más lo que dicen. Pero acá tenés la verdad. No quiero la verdad. ¿No querés? Bueno, toma. Prepárate para el paquete porque Dios siempre nos da oportunidad primeramente para que recibamos lo de Él. Cuando nosotros desechamos lo de Él, es como que después, lamentablemente, se cumple esto. Viene un espíritu engañoso y muchos van detrás de eso, como que ya ni se dan cuenta que los están engañando, pero van detrás de esa mentira. ¿Saben que, por ejemplo, en Israel hay lugares, sobre todo en puntos específicos, donde tienen campanas son como de acero? Porque claro, allí hay muchos atentados terroristas. Y en algunos lugares, por ejemplo, donde está la explanada en el Muro de los Lamentos, hay unas campanas. Yo porque me puse a leer lo que decía una, si no uno las ve ahí no se da cuenta. Pero después, leyendo y averiguando, eso tiene que ver con campanas de acero para que si hay un explosivo,
Llegan enseguida los de seguridad y lo ponen ahí adentro, si es que llegan, porque a veces lamentablemente no se llega antes de que eso detone, antes de que explote. Pero ¿por qué te digo esto? Porque si se nos está advirtiendo de algunas cosas. Allí, por ejemplo, también tienen depósitos donde tienen chalecos antibalas, tienen máscaras de gas. Esto es como que sepa el servicio de inteligencia de allí que va a haber un ataque de terrorista, un ataque con un gas venenoso. Claro, pero ellos tienen las máscaras de gas. Entonces salen a repartir las máscaras de gas a las personas que están ahí. Y es como que están repartiendo las máscaras de gas y muchos las reciben. Pero otros dicen, no, yo no quiero eso. No, pero tomá, tenelo porque lo que viene, no me interesa. Y luego, después de que se repartieron esas mascarillas para gas, de repente se levanta un ataque, por ejemplo, de esos. ¿Quiénes van a ser perjudicados? ¿Quiénes van a ser dañados? Los que no quisieron saber nada con eso. Bueno, de alguna manera te estoy poniendo ejemplos, porque lo que está diciendo aquí es que Dios siempre nos ofrece la posibilidad de que tomemos lo de Él, de que le creamos a Él. Cuando desestimamos las cosas de Dios, después nos tenemos que preparar para lo que viene. Por eso dice la palabra allí en Juan capítulo 1, versículo 10 me parece, cuando dice a lo suyo vino. A ver, permítanme buscar. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios siempre nos da primero la oportunidad. Él vino a cumplir un plan. El Señor Jesucristo vino con un plan que ya estaba establecido. Sin embargo, los suyos, dice, los suyos no le recibieron. Pero el versículo que sigue dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso. Y qué glorioso es que el Señor en este tiempo nos siga hablando. Yo siento que hay hermanas, que hay hermanos, que diferentes moveres en estos tiempos los han adormecido. Cuando yo hablo estos temas, espero que, y confío y oro, aún en esta misma hora, que esto que estás recibiendo está activando, está movilizando, está despertando aquello que Dios depositó en un momento y que se adormeció. Porque esto no es para que nos quedemos pensando, que nos quedemos mal. No, esto es para reaccionar. Porque lamentablemente hay consecuencias cuando las secuencias de nuestras acciones hacia Dios no son buenas. Eso es lo que les pasó a esos que luego creyeron a la mentira. Dios les termina enviando un poder o un espíritu mentiroso para que crean a la mentira, pero por cuanto no desarrollaron el amor por la verdad. Entonces, amado, quiero animarte a que avives lo que el Señor depositó un día en ti. Es como que Dios no te va a enviar nada que te dañe, nada en contra tuya, si nosotros nos levantamos, nos ponemos la armadura de Dios, nos metemos en los asuntos de Dios. Estoy recordando, hay un pasaje que está en Ezequiel capítulo 9. Es un pasaje que tiene que ver con la tribulación, pero yo creo que tiene que ver con lo que estoy hablando. Porque allí se manda a sellar en las frentes a los que tienen temor de Dios, a los que gimen a causa de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Y yo sé que en este tiempo hay varones y mujeres de Dios que están orando, intercediendo, que están velando y que tratan de cuidar, por un lado, a aquellas ovejas que son del Señor. Pero allí en Ezequiel capítulo 9, mira,
Ya vamos a ir terminando, pero quiero leerte lo que dice aquí. Dice en el versículo, les voy a leer el versículo 4, porque aquí viene una destrucción, pero Dios es como que los frena, dice, esperen, todavía no. Como diciendo, no, porque yo primero quiero enviar sobre mi pueblo bendición, sobre mis hijos bendición. Ahora, aquellos que no la aceptan ya no es asunto de Dios. Entonces le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, estas personas iban a ser marcadas porque después, cuando se iba a desatar la destrucción que iba a venir, los que tenían la marca no iban a pasar esa destrucción. Esto, si lo llevamos al tiempo de la tribulación, es como que, y a veces me preguntan algunos, ¿tal cosa será la marca? ¿Cómo puedo zafar de la marca de la bestia? ¿Sabes cómo podés zafar? Que nos selle el Señor. Y cuando nosotros nos encomendamos en sus manos, Dios nos pone su marca. Y después, por más bestia, falso profeta, anticristo, 666 y multiplicarlo por los 6 que quieras, no te van a poder marcar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la marca de nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿por qué te estoy hablando todo esto? Son tiempos especiales. Comencé diciendo que aunque suene reiterativo, tengo que seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos está recordando permanentemente que Él nos ama, que Él no nos ha desamparado. Y hay situaciones cuando nos encontramos en esas dificultades, a no ser que Dios lo permita por un propósito, porque el Señor no va a poner ningún peso o ninguna carga más pesada de la que podamos soportar. Pero aún las dificultades que a nosotros, a nuestra manera de pensar, no las podemos entender, tienen un propósito de parte de Dios. Es que seamos bendecidos. Pero te decía que el Señor siempre nos va a dar primero la oportunidad. Él nos envía su palabra. Qué importante que prestemos atención. Como estás prestando atención en esta hora y estás recibiendo fe, porque la fe viene por el oír palabra de Dios, y estás siendo bendecido, porque el Señor nos bendice cada vez que nosotros nos ponemos como estamos en este tiempo, hablando de Él, hablando de sus asuntos, hablando de sus cosas. Hemos llegado al final. Yo le doy gracias a Dios que podemos tener estos espacios, y te aconsejo desde aquí que seas cuidadoso. Lo que entra a tu vida, lo que entra en tus oídos. Hablamos programas atrás que nuestro oído es una especie de óvulo que depende de lo que nos dejemos llenar. Puede ser una fuente de contaminación o fuente de bendición. Cuidado lo que entra en tu casa, porque hay cosas que en estos tiempos pueden desestabilizar. Sin embargo, declaro que si todavía me estás oyendo con el tiempo que llevamos, es porque sin duda estás edificando sobre la roca que es Jesucristo. Esperamos encontrarnos en el próximo programa de La Pluma del Escribiente. Que Dios te bendiga.